Jesús y las ofensas. En la escuela dominical muchas veces se representaba a Jesús como el pastor que cargaba en sus hombros a la oveja perdida de regreso al rebaño. O quizá estaba rodeando con sus brazos a los niños mientras los bendecía o sonreía diciendo: «Te amo». Estas figuras son reales, pero no nos dan la imagen completa. Este mismo Jesús denunció a los fariseos que se justificaban a sí mismos: «Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno?». Mateo 23:33. Él volcó las mesas de los cambistas en el templo y los echó fuera de allí. Juan 2, del 13 al 22. Y le dijo al hombre que deseaba enterrar a su padre antes de seguirle: «Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios». Lucas 9, 59 y 60. Y la lista no termina aquí. Si observamos de cerca el ministerio de Jesús, veremos a un hombre que ofendió a muchos mientras ministraba. Veamos algunos ejemplos. Jesús ofendió a los fariseos. En muchas ocasiones, Jesús confrontó y ofendió a estos líderes. Ellos lo enviaron a la cruz porque los había ofendido, lo odiaban. No obstante, Jesús los amaba lo suficiente como para decirles la verdad. «Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran». Mateo 15, del 7 al 9. Estas palabras los ofendieron. Observemos lo que sus discípulos le preguntaron a Jesús inmediatamente después. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: «¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra?». Mateo 15, 12. Estudiemos su respuesta. «Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo». Mateo 15, 13 y 14. Jesús mostró que en realidad las ofensas desarraigarían a quienes no han sido verdaderamente plantados por su Padre. Algunas personas se unen a una iglesia o un grupo ministerial, pero no han sido enviadas por Dios o no son de Dios. La ofensa que se produce cuando se predica la verdad revela sus verdaderos motivos y las hace desarraigarse. Al visitar otras iglesias, he sido testigo de muchos casos en que los pastores se lamentan por las personas que se han ido, ya sea del equipo o la congregación. En la mayoría de los casos, ellas se molestaron porque se predicó la verdad, lo cual las hizo confrontarse con sus estilos de vida. Entonces comenzaron a criticar todos los aspectos de la iglesia y finalmente se fueron. Si los pastores desean retener a todos los que atraviesan las puertas de la iglesia, finalmente tendrán que poner en peligro la verdad. Si predicas la verdad, les digo, ofenderás a las personas y algunas se desarraigarán y se irán. No te lamentes por ellas, sino continúa alimentando y nutriendo a las que Dios te ha enviado. Algunos líderes evitan la confrontación, temerosos de perder a la gente. Algunos dudan en especial cuando tienen que confrontar a los que aportan mucho dinero a la iglesia o tienen influencia en la congregación o la comunidad. Otros temen herir los sentimientos de alguien que quizá ha estado con ellos durante mucho tiempo. Como consecuencia, estos pastores pierden la autoridad dada por Dios para proteger y alimentar a las ovejas que les han sido confiadas. Cuando entré por primera vez al pastorado, un hombre sabio me advirtió: «No pierdas tu autoridad, u otro te la quitará y la usará en tu contra». Samuel era un hombre de Dios que no puso en peligro la verdad por nadie, ni siquiera por el rey. Cuando Saúl desobedeció a Dios, el Señor le dijo a Samuel que lo confrontara. Y él lo hizo. Lamentablemente, Saúl no respondió a la palabra del Señor con un verdadero arrepentimiento. Se sentía más preocupado por lo que los demás pensarían de él. Cuando Samuel estaba por irse, Saúl se aferró a su manto y rasgó un trozo de él.
Samuel lo dejó destrozado con estas palabras: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Primera de Samuel 15:28. Esto no era lo que Samuel deseaba para Saúl. Estaba dolido por él. Lo había ungido como rey, lo preparó para gobernar y dirigió su coronación. Era su amigo personal. Sin embargo, veamos cómo reaccionó Dios ante el dolor de Samuel por Saúl. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, y te enviaré. Primera de Samuel 16:1. Dios le estaba diciendo a Samuel que debía comprender que el amor y el juicio de Dios son perfectos, y así podría continuar bajo la unción con un aceite fresco. Si Samuel volvía a Saúl una vez que Dios lo rechazara, no tendría aceite fresco. Si continuaba lamentándose, no llegaría a ninguna parte. Los pastores que se lamentan y sufren por las personas que dejan la iglesia o que se niegan a confrontar a los miembros porque son sus amigos, terminan viendo cómo el aceite de la unción en sus vidas se seca. Algunos ministerios mueren y otros simplemente simulan estar vivos. Sin saberlo, han preferido su relación con los hombres por encima de su relación con Dios. La Biblia no registra instancia alguna en que Jesús haya reaccionado ante el hecho de que algunos de sus seguidores lo abandonaron. Su único deleite estaba en hacer la voluntad del Padre, y al hacerlo, beneficiaría a mayor cantidad de personas. Nunca olvidaré aquella vez que estaba predicando en una iglesia denominacional, llena del Espíritu Santo. Habíamos estado ministrando en diferentes iglesias durante casi un año. El primer domingo por la mañana, prediqué un sencillo mensaje que hablaba del arrepentimiento y de regresar al primer amor. Podía sentir que había resistencia, pero sabía que era el mensaje que debía predicar. Después del culto, el pastor me dijo: Dios me ha mostrado lo que usted predicó esta mañana, pero no creí que mi gente estuviera lista para eso. Mi esposa sintió que el Espíritu Santo la impulsaba a preguntarle: ¿quién es el pastor de la iglesia? ¿Usted o Jesús? El pastor dejó caer su cabeza. Es exactamente lo que el Señor me dijo hace un mes. Me dijo que Él sabía lo que ellos podían recibir. Nos contó que una tercera parte de su iglesia eran personas de la vieja guardia que no deseaban ningún cambio en el orden de culto, la música o la predicación. Nosotros lo animamos a ser valiente y obedecer al Señor. Tuvimos 4 reuniones más en la iglesia, cada una más difícil que la anterior. Cuando salimos de la ciudad, sentí como si tuviera una bolsa de arena en el estómago. No entendía qué sucedía. Cada vez hacía más pesada y desagradable. Por lo general, cuando salgo de una iglesia, siento gran gozo en mi corazón. No entendía qué era lo que andaba mal. Cuando finalmente estuve a solas con el Señor, le pregunté: Padre, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Por qué tengo esta pesada carga en mi espíritu? ¿Acaso usurpé la autoridad del pastor? Él me dijo simplemente: sacude el polvo de tus pies. Ver Lucas 9:5. Me conmocionó escucharle decir eso. Seguí orando y preguntándole, solo para escuchar como respuesta las mismas palabras: sacude el polvo de tus pies. Por último, obedecí. Mientras terminaba de sacudir la suela de mis zapatos, el peso desapareció y el gozo inundó mi corazón. Nuevamente dije sorprendido: Señor, ellos no me atacaron ni me echaron de la ciudad. ¿Por qué? Él me mostró que los líderes y muchas de las personas del pueblo habían rechazado la palabra que tenía para ellos. Dales más tiempo, Señor, le pedí. No cambiarían aunque les diera 50 años más. Ya han endurecido sus corazones. Supe que este líder había elegido mantener la paz comprometiendo la verdad en lugar de obedecer a Dios. Su cuerno no estaba lleno de aceite fresco. Tenía la forma sin la sustancia. En otras palabras, aparentaba estar lleno del Espíritu,
pero no contaba con el poder ni la presencia de Dios. Luego supe que había renunciado como pastor y que la iglesia es ahora solo una fracción de lo que era. Jesús no se dejaba controlar por los demás. Él decía la verdad, aunque esto implicara una confrontación o finalmente una ofensa. Si deseamos la aprobación de los hombres, la unción de Dios no puede caer sobre nosotros. Debemos proponernos en nuestro corazón hablar la palabra de Dios y hacer su voluntad, aun cuando esto ofenda a otras personas. Jesús ofendió a la gente de su ciudad. Jesús había llegado a su ciudad para ministrar. Sin embargo, no pudo darles la libertad y la sanidad que les había dado a tantos otros. Veamos lo que dijeron allí. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Mateo 13, del 55 al 57. Imagínese a estos hombres y mujeres de Nazaret diciendo, ¿quién se cree este que es para enseñarnos con autoridad? Nosotros sabemos quién es. Creció aquí, somos mayores que él, pero si no es más que el hijo del carpintero. No ha tenido ninguna capacitación formal. Una vez más, Jesús no puso en peligro la verdad para evitar que ellos se ofendieran. Los de la ciudad estaban tan molestos que intentaron matarlo, echándolo por un barranco. Lucas 4, del 28 al 30. Aun cuando su vida estaba en peligro, él continuó diciendo la verdad. Como necesitamos hombres y mujeres así en el día de hoy. Jesús ofendió a los miembros de su propia familia. Aún los de su propia casa se ofendieron con él. No les agradaba la presión que recaía sobre ellos debido a las cosas que hacía. Les resultaba difícil creer que se comportara de ese modo. Escuchemos. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Marcos capítulo 3, versículo 21 y del 31 al 35. Su propia familia pensaba que Jesús estaba loco. Observemos que la Biblia dice que estaban dispuestos a tomarlo bajo custodia. Marcos identifica a esos familiares como la propia madre y los hermanos de Jesús, que luego lo encontraron predicando en la casa de otra persona. El Evangelio de Juan dice, ni aun sus hermanos creían en él. Juan 7:5. Muchos no han comprendido que Jesús fue rechazado por aquellos que le eran más cercanos. Sin embargo, él no buscaba la aceptación de su familia. No podía ser controlado por los deseos de las personas. Él cumpliría el plan del Padre, contara o no con la aprobación de los demás. He visto a muchos, especialmente parejas casadas, que no siguen a Jesús por miedo a ofender a su cónyuge o a los miembros de su familia. Como consecuencia de ello, se apartan o nunca llegan a alcanzar el potencial pleno de su llamado. Cuando nací de nuevo, todos los miembros de mi familia eran católicos y no compartían mi entusiasmo por la fe que había hallado. Mi madre, en particular, estaba muy molesta por mi decisión de dejar la iglesia en la que me había criado. Ellos son preciosos católicos que aman a Dios, pero yo sabía que Dios me estaba llamando fuera de allí. Un segundo golpe fuerte fue cuando anuncié mi decisión de entrar al ministerio. Acababa de graduarme como ingeniero mecánico en la Universidad Purdue, y mis padres tenían grandes esperanzas para mí. Yo sabía lo que el Señor deseaba, y sabía que ofendería a los que estaban más cerca de mí.
Durante varios años fue una situación muy incómoda. Hubo muchos malentendidos. No obstante, había decidido que por más que se molestaran conmigo, seguiría a Jesús. Al principio traté de atosigarlos con el Evangelio. Les dije que no eran salvos solo por asistir a misa. Los llevé al límite. Sin embargo, no era sabio hacer eso. Luego Dios me indicó que viviera la vida cristiana frente a ellos y permitiera que vieran mis buenas obras. Aún así, no cedí ante ellos a fin de complacerlos. Hoy mis padres me apoyan mucho, y mi abuelo, quien más batalló conmigo, fue gloriosamente salvo a la edad de 89 años, 2 antes de su muerte. La madre y los hermanos de Jesús quizá creyeron que estaba loco. No obstante, debido a que Jesús obedeció al Padre, finalmente todos fueron salvos y estuvieron en el aposento alto el día de Pentecostés. Santiago, su medio hermano, se convirtió en el apóstol líder de la iglesia de Jerusalén. Si comprometemos lo que Dios nos dice para complacer a nuestros familiares, perderemos el aceite fresco de la unción en nuestras vidas y seremos un obstáculo para que ellos sean libres. Jesús ofendió a sus propios colaboradores. En un capítulo anterior, hablamos en detalle del punto de vista de los discípulos cuando Jesús los ofendió. Veámoslo de nuevo, esta vez desde la perspectiva de Jesús. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír?» Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: «¿Esto os ofende?» Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Juan 6, del 60 al 61 y 66. Ya las cosas andaban bastante mal como estaban. Los líderes religiosos planeaban su muerte. La gente de la ciudad donde había crecido lo rechazaba. Su familia pensaba que estaba loco. Para agregar más presión, muchos de sus propios colaboradores lo abandonaron ofendidos. Sin embargo, aún así, Jesús no cedió. Simplemente les dijo a los que quedaban que eran libres de irse si así lo deseaban. Lo único que le importaba era cumplir el plan del Padre. Él no habría cambiado su actitud, aunque todos lo hubieran dejado solo aquel día. Estaba decidido a obedecer a su Padre. Jesús ofendió a algunos de sus amigos más cercanos. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María, y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús: «Señor, he aquí el que amas está enfermo». Juan 11, del 1 al 3. Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Eran muy amigos. Él solía pasar tiempo con ellos. Observemos su respuesta cuando le dieron la noticia de que Lázaro estaba enfermo. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Juan 11:6. Jesús sabía, por revelación, que la enfermedad de Lázaro terminaría en muerte. Era algo muy serio. Con todo, se quedó donde estaba 2 días más. Cuando finalmente llegó a Betania, Lázaro ya estaba muerto. Tanto Marta como María le dijeron: «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». Juan 11, 21 y 32. En otras palabras, ¿por qué no viniste de inmediato? Podrías haberlo salvado. Lo más probable es que ambas hermanas estuvieran algo ofendidas. Enviaron a un mensajero para darle la noticia, pero él retrasó su llegada 2 días. Jesús no respondió como ellas lo esperaban. No dejó todo lo que estaba haciendo. En cambio, siguió la guía del Espíritu Santo. Esto era lo mejor para todos. No obstante, en ese momento parecía como si Jesús se mostrara apático, como si no le importara la situación. Muchas veces los ministros son controlados por su congregación. Creen que tienen que hacer todo lo que la gente les pide. Un miembro de la junta de una iglesia llena del Espíritu Santo que había perdido su pastor
me dijo cierta vez, queremos un pastor que satisfaga nuestras necesidades, que venga a mi casa a las 8 de la mañana y se tome un café conmigo. Yo pensé, lo que ustedes desean es una compañía social, alguien que puedan controlar, no alguien a quien el Espíritu de Dios controle. Luego supe que esta iglesia había cambiado de pastor 4 veces en un año. Cuando yo era pastor de jóvenes, un jovencito vino a verme cuando ya hacía 6 meses que era su líder. ¿Quieres ser mi compañero? Mi último pastor de jóvenes era mi compañero, me preguntó. El pastor de jóvenes que había estado en esa iglesia antes que yo era muy sociable con los jóvenes. Participaban juntos en muchas actividades. Yo sabía lo que este jovencito estaba pidiéndome. Básicamente era lo mismo que el miembro de aquella iglesia pedía de su pastor. En mi respuesta a este jovencito, cité Mateo 10:41, donde Jesús dice, «El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá». «Tú tienes muchos compañeros, ¿verdad?», le pregunté. «Sí», respondió, «pero tienes un solo pastor, ¿no es así?». «Sí». «¿Quieres recompensa de pastor de jóvenes o recompensa de compañero? Porque la forma en que me recibas determina lo que recibirás de Dios», le dije. Él comprendió lo que yo deseaba decirle. Quiero una recompensa de pastor de jóvenes. Muchos ministros temen que si no cumplen con las expectativas de su congregación, herirán sus sentimientos y perderán su apoyo. Están atrapados por el temor de ofender a los demás. Son controlados por su congregación, no por Dios. Como consecuencia, en sus iglesias o congregaciones, se logran muy pocas cosas de valor eterno. Jesús ofendió a Juan el Bautista. Aún Juan el Bautista tuvo que enfrentar la tentación de sentirse ofendido con Jesús. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Lucas 7, del 18 al 20. Espera un momento. ¿Por qué le pregunta Juan a Jesús si él es el que había de venir, el Mesías? Juan fue quien le preparó el camino y anunció su llegada. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Él fue el que señaló, «Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo». 1:33. Y llegó a afirmar, «Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe». 3:30. Juan era la única persona que realmente sabía quién era Jesús en ese momento. Ese conocimiento aún no le había sido revelado a Pedro. ¿Por qué? Entonces pregunta si Jesús es el Mesías o debe esperar a otro. Póngase en su lugar. Usted ha sido el hombre que está en el centro mismo de lo que Dios está haciendo. Multitudes de personas han recibido su ministerio. Tiene el programa evangelístico más comentado en la nación. Ha vivido toda su vida negándose a sí mismo. Ni siquiera se ha casado para aprovechar al máximo su llamado. Ha vivido en el desierto, comiendo langostas y miel silvestre, ayunando con frecuencia. Ha combatido a los fariseos y ha sido acusado de estar poseído por los demonios. Toda su vida la ha pasado preparando el camino para el Mesías que vendría. Ahora usted está en prisión. Hace ya tiempo que está encerrado. Muy pocas personas van a visitarlo, porque la atención del pueblo que usted preparó está vuelta hacia Jesús de Nazaret. Aún sus propios discípulos se han unido a ese hombre. Solo quedan unos pocos que le sirven a usted. Cuando vienen a verlo, le cuentan los relatos de la clase de vida que este hombre y sus seguidores llevan, tan diferente de la suya. Comen y beben con cobradores de impuestos y pecadores. Quebrantan el día de reposo
y ni siquiera ayunan. Usted se pregunta, yo vi al Espíritu descender como paloma sobre él. Sin embargo, ¿es este el comportamiento de un Mesías? La tentación de sentirse ofendido aumenta mientras mayor es el tiempo que pasa en la prisión. Este hombre, al que le he dedicado toda mi vida, a fin de prepararle el camino, ni siquiera ha venido a visitarme en la cárcel. ¿Cómo puede ser? Si es el Mesías, ¿por qué no me saca de esta prisión? Yo no he hecho nada malo. Así que usted envía a 2 de sus discípulos fieles a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Veamos qué le responde Jesús a Juan. En esa misma hora, sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Lucas 7, del 21 al 23. La respuesta de Jesús es profética. Cita Isaías, un libro que Juan conocía bien. Los pasajes de Isaías 29, 18, 35, del 4 al 6 y 61, 1 se aplican a todo lo que los discípulos de Juan habían observado mientras esperaban para interrogar a Jesús. Ellos fueron testigos de él como Mesías. Sin embargo, el Señor no termina allí. Él agrega, bienaventurado es aquel que no halle tropiezo, motivo de ofensa en mí. Jesús estaba diciendo, Juan, sé que no comprendes todo lo que está sucediendo y la forma en que hago las cosas, pero no te ofendas conmigo, porque no obro según lo que esperabas. Estaba instando a Juan a no juzgar según su propia comprensión de lo que Dios había hecho en el pasado y en su propia vida y ministerio. Juan no conocía la imagen completa del plan de Dios, de la misma manera que hoy nosotros no la conocemos. Jesús estaba alentando a Juan, diciéndole, has hecho lo que se te ordenó, tu recompensa será grande, solo evita ofenderte por mi causa. Ofensa sin disculpa. Aunque conozcamos bien muchas de las formas de obrar de Dios, como Juan, es posible que tengamos la oportunidad de sentirnos ofendidos con Jesús. Si realmente lo amamos y creemos en Él, lucharemos para evitarlo, porque comprendemos que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Además, si obedecemos al Espíritu de Dios, muchas personas se sentirán ofendidas con nosotros. Jesús dijo en Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Algunos no nos entenderán cuando sigamos al Espíritu. No permitamos que esta respuesta desagradable nos desvíe de lo que sabemos que es cierto con todo nuestro corazón. No impidamos el fluir del Espíritu Santo por los deseos de los hombres. Pedro lo resume muy bien. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia, deseos pecaminosos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4, 1 y 2. Cuando vivimos según la voluntad de Dios, no satisfaremos los deseos de los hombres. Por consiguiente, sufriremos en la carne. Jesús sufrió la mayor oposición de parte de los líderes religiosos. Las personas religiosas creen que Dios obra solamente dentro de los confines de sus parámetros. Creen que son los únicos que saben cómo actúa Dios. Si el Maestro ofendió a los religiosos porque se dejaba guiar por el Espíritu hace 2000 años, hoy sus seguidores seguramente también los ofenderán. La persecución del apóstol Pablo es un buen ejemplo. Algunas personas en Galacia
recibieron la noticia errónea de que Pablo había comprometido el Evangelio de la cruz apoyando a los líderes religiosos que decían que la circuncisión era necesaria para la salvación. No obstante, Pablo corrigió el error. «Mírenme», les dijo, «estoy siendo perseguido por todos lados por los líderes religiosos. ¿Me harían esto si yo predicara la circuncisión?» El hecho de que la cruz es el único camino para la salvación ofende a algunas personas, pero esa es la verdad y de ninguna forma predicaré otra cosa. Ver Gálatas 5:11. Si alguien desafía la verdad del Evangelio, es tiempo de ser ofensivo sin disculparse. Debemos decidir en nuestros corazones obedecer al Espíritu de Dios sin importar el costo. Entonces no tendremos que tomar la decisión cuando estemos bajo presión, porque esa decisión ya habrá sido tomada.